Febrero de 1945. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana, se acerca a su fin en Europa. Las fuerzas aliadas avanzan implacablemente hacia Berlín desde el oeste, mientras el ejército rojo soviético cierra el cerco desde el este. En medio de este panorama de destrucción y esperanza, tres hombres, los arquitectos de la victoria aliada, se reúnen en un antiguo palacio imperial en la península de Crimea. Su destino, decidir el futuro del mundo. Esta es la historia de la Conferencia de Yalta, una reunión que prometía la paz, pero que sembró las semillas de un nuevo conflicto global, la Guerra Fría. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos en el tiempo a uno de los momentos más cruciales del siglo XX. Para entender la importancia de Yalta, debemos primero comprender el contexto. A principios de 1945, la derrota de la Alemania nazi era inminente. La cuestión ya no era si los aliados ganarían, sino cómo se organizaría el mundo después de la victoria. Las tensiones, disimuladas durante la guerra por el enemigo común, comenzaban a aflorar entre las potencias aliadas. En este escenario, los tres grandes se encontraron en la ciudad turística de Yalta. Por un lado, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos. Ya en su cuarto mandato, visiblemente enfermo y debilitado, Roosevelt llegó a Yalta con una visión idealista, la creación de una nueva organización internacional, las Naciones Unidas, que garantizaría la paz y la seguridad colectiva. Su objetivo principal era asegurar la participación soviética en esta nueva entidad y de manera crucial obtener el compromiso de Stalin para declarar la guerra a Japón una vez que Alemania fuera derrotada, lo que se estimaba que salvaría cientos de miles de vidas estadounidenses en una posible invasión a las islas niponas. A su lado, Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido. El león británico era mucho más escéptico respecto a las intenciones soviéticas. Con el imperio británico en declive y la economía de su país devastada por la guerra, Churchill estaba profundamente preocupado por la creciente influencia de la Unión Soviética en Europa del Este. Su principal meta era proteger los intereses británicos, restaurar el equilibrio de poder en el continente, sobre todo, asegurar una Francia fuerte como contrapeso a una Alemania derrotada y una Rusia expansiva. Veía con temor cómo la marea roja avanzaba, y buscaba desesperadamente trazar una línea que contuviera su avance. Y finalmente, Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética. Stalin llegaba a Yalta desde una posición de fuerza innegable. El ejército rojo había soportado el peso principal de la lucha en el frente oriental con un costo humano y material inimaginable. Más de 20 millones de vidas soviéticas perdidas, habiendo sufrido 2 invasiones alemanas en menos de 30 años. La prioridad absoluta de Stalin era la seguridad. Quería crear una zona de amortiguamiento, un cordón de países amigos o satélites en Europa del Este que protegiera a la Unión Soviética de futuras agresiones desde el oeste. Su ejército ocupaba ya gran parte de esa región, lo que le daba una ventaja negociadora formidable. Era el anfitrión y, en muchos sentidos, el que tenía las mejores cartas. Las negociaciones en el Palacio de Livadia fueron intensas y complejas, una mezcla de diplomacia, camaradería forzada y un duro juego de poder. Uno de los temas más espinosos fue el futuro de Alemania. Los tres líderes acordaron unánimemente la desnazificación, desmilitarización y la exigencia de reparaciones de guerra. Sin embargo, la división del país fue un punto de quiebre. Acordaron dividir Alemania en 4 zonas de ocupación, una para la Unión Soviética, una para Estados Unidos, una para el Reino Unido y, tras la insistencia de Churchill y el apoyo de Roosevelt, una cuarta zona para Francia tallada a partir de las zonas británica y estadounidense. La ciudad de Berlín, aunque situada en lo profundo de la zona soviética, también sería dividida en 4 sectores. Esta división, inicialmente concebida como temporal, se convertiría en el símbolo más tangible de la fractura de Europa durante las siguientes 4 décadas. Pero el debate más crucial, y el que tendría las consecuencias más duraderas, fue el destino de Europa del Este, particularmente de Polonia. Para Churchill y Roosevelt, la invasión de Polonia había sido el casus belli, la razón por la que habían entrado en guerra. Liberar Polonia era una obligación moral. Para Stalin, Polonia era el corredor histórico de las invasiones hacia Rusia y su control era una necesidad estratégica no negociable. El acuerdo alcanzado fue ambiguo, en última instancia, trágico. Stalin aceptó la Declaración sobre la Europa Liberada, un documento que prometía elecciones libres y sin restricciones en los países liberados. Sin embargo, en la práctica, Stalin logró que se reconociera al gobierno provisional prosoviético establecido en Lublin, con la vaga promesa de incluir a algunos miembros del gobierno polaco en el exilio con sede en Londres. Para muchos, esto fue una traición a los polacos, abandonándolos a la esfera de influencia soviética. Churchill, a pesar de sus recelos y un Roosevelt debilitado, cedieron ante la realidad militar. El ejército rojo ya controlaba Polonia. A cambio de estas concesiones en Europa, Roosevelt obtuvo lo que consideraba sus premios mayores. Stalin se comprometió a entrar en la guerra contra Japón 3 meses después de la rendición alemana. Además,
confirmó su participación en la Conferencia Fundacional de las Naciones Unidas, asegurando la viabilidad del gran proyecto de Roosevelt para la paz de la posguerra. En el papel, la conferencia parecía un éxito. Se emitieron comunicados conjuntos que hablaban de unidad, cooperación y un futuro pacífico. Los tres grandes posaron para la famosa fotografía, un símbolo de la unidad aliada en la victoria. Sin embargo, la realidad que siguió a Yalta fue muy diferente a las promesas hechas en papel. Apenas unas semanas después de la conferencia, Roosevelt murió. Su sucesor, Harry Truman, adoptó una postura mucho más dura y desconfiada hacia Stalin. En Europa del Este, Stalin no cumplió su promesa de elecciones libres. En Polonia, Rumania, Hungría y otros países, los partidos comunistas, con el respaldo del ejército soviético y la policía secreta, tomaron el poder, eliminando toda oposición. Las elecciones, cuando se celebraron, fueron farsas controladas para Occidente. Las acciones de Stalin fueron una clara violación de los acuerdos de Yalta y una prueba de sus intenciones expansionistas. Para Stalin, estaba simplemente asegurando la esfera de influencia que creía haber ganado con la sangre de su pueblo. En marzo de 1946, menos de un año después de Yalta, Winston Churchill, ya fuera del poder, pronunció su famoso discurso en Fulton, Missouri. Declaró que, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre el continente. La frase capturó perfectamente la nueva realidad, la división de Europa en dos bloques hostiles. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos, abogaba por la democracia y el capitalismo, y el bloque oriental, dominado por la Unión Soviética, imponía el comunismo y el control totalitario. El legado de Yalta es, por lo tanto, profundamente ambivalente. Por un lado, la conferencia logró acuerdos cruciales que ayudaron a poner fin a la guerra, como la entrada soviética en el conflicto del Pacífico, y sentó las bases para las Naciones Unidas, una institución que, a pesar de sus defectos, ha desempeñado un papel vital en la diplomacia mundial. Pero por otro lado, Yalta es vista por muchos como el momento en que se sacrificaron los ideales por el pragmatismo, donde las naciones de Europa del Este fueron entregadas a la dominación soviética. Los acuerdos, basados en una confianza que nunca existió realmente, se desmoronaron rápidamente, revelando las profundas diferencias ideológicas y geopolíticas entre los antiguos aliados. La división de Alemania se solidificó con el bloqueo de Berlín y la construcción del muro. La carrera armamentista nuclear escaló, llevando al mundo al borde de la aniquilación en varias ocasiones. La Guerra Fría se libró no solo en Europa, sino en todo el mundo, a través de guerras por delegación en Corea, Vietnam, Afganistán y América Latina. Yalta no causó la Guerra Fría por sí sola, pero fue el escenario donde las grietas en la alianza de guerra se convirtieron en un abismo insalvable. Fue la cumbre donde se repartió el botín de la victoria, y en ese reparto se dibujaron las fronteras de un nuevo conflicto que definiría la segunda mitad del siglo XX. La promesa de un mundo unido en la paz se desvaneció en Crimea, dando paso a una larga y gélida era de confrontación. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los momentos más determinantes de la historia moderna. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Nos vemos en el próximo video.